WWE 2K24 ya está aquí, y las novedades con respecto al juego no terminan todavía. El día de ayer subí la primera parte de una de las series más interesantes del canal, y viendo el apoyo positivo que ha tenido, hoy les presento la segunda parte de 10 minutos de curiosidades sobre WWE 2K24. En este video analizaremos nuevos detalles que con el avanzar en el videojuego podremos percatarnos, además de hablar del primer parche que se lanzó el día martes. Así que antes de comenzar, los invito a dejar su pulgar arriba para saber que les gusta el video, además de suscribirse para no perderse los futuros directos y videos que llegarán al canal sobre WWE 2K24 y sus DLC. Sin más, que comience el video. Para comenzar el día de hoy la serie de curiosidades, tenemos que comentar un acontecimiento interesante que ocurre en el modo del Showcase. Volviendo a la lucha entre Rollins vs Orton en WrestleMania 31, es posible apreciar en su alrededor a dos managers que aparentemente acompañan a uno de los dos competidores. Estos managers no son nadie más ni nadie menos que J&J Security, el equipo designado por la autoridad para proteger a Seth Rollins, integrado por Jimmy Noble y Joey Mercury. Debido a su rol en la contienda en WrestleMania, aunque no era prescindible la aparición de ambos en el videojuego, 2K logró agregarlos como NPCs en el ringside durante la lucha, haciendo que el cameo solo les permita aparecer parados al costado del ring y posteriormente aparezcan en el suelo el resto de la lucha. Lamentablemente, tanto Noble como Mercury no son desbloqueables de esta lucha, debido a una razón desconocida, pero no sería extraño si algún modder pudiera subirlos a las creaciones de la comunidad. Quedará esperar para saber qué pasará con estos managers que fueron añadidos al juego pero no son desbloqueables para el modo exhibición. Para este año, WWE 2K24 añadió la posibilidad de elegir como ángulo de cámara principal para las luchas la visión a la rampa, que nos permitirá tener un combate con vista hacia el stage. Esto permite en muchos aspectos mejorar en general de forma visual, y esto sucede también con el Royal Rumble, que ahora se ve beneficiado con el regreso de este punto de vista. Uno de los detalles más importantes de su regreso es que el Titantron de los luchadores será visible mientras estos hagan su entrada corriendo, lo cual añade dinamismo con el ángulo de cámara que estamos utilizando. Con el lanzamiento del primer parche para WWE 2K24 el pasado martes, algunas cosas se corrigieron de la versión inicial, entre ellos bugs o problemas. Pero los puntos más interesantes del último parche a analizar son las mejorías o cosas importantes que se removieron del juego. Una mejoría que 2K anunció con bombos y platillos es que ahora la entrada de Jey Uso contendrá una leve reacción del público durante su burla mítica actualmente. Al momento de alzar los brazos se podrá ver al público en una especie de alabanza al luchador, en lo que claramente es un reciclado de algún luchador en años pasados, que se ha agregado para darle emoción a la entrada de Jey Uso. Bueno o malo, a simple vista es un agregado importante. Por otro lado, un luchador que fue removido de un modo importante es Brock Lesnar, el cual, como vimos en el video del día de ayer, la única forma de jugar con él este año es mediante el Showcase. Mediante la lucha bonus que el Showcase propone al acabar todos los objetivos, se nos permitía utilizar a Lesnar como uno de los luchadores para terminar el Showcase con el combate final. Sin embargo, ahora con el parche 1.02, Brock fue removido de este combate extra. Por lo tanto, ahora sí que será imposible jugar con él, además de las dos luchas en el Showcase. Muchos estuvieron comentándome en el último video acerca de si había algo de información de algunos modelos alternativos que podrían llegar a MyFaction, dado la reciente novedad de que los atuendos que se lancen para el modo de juego ahora serán desbloqueables para el modo exhibición. Esto abre una posibilidad ilimitada de obtener mucho contenido extra más allá de los DLC, y con eso se abrió la pregunta sobre qué sucedió con personajes como el demonio Valor. Para responder esta pregunta, el demonio Valor no es desbloqueable este año en 2K24, similar a años anteriores donde este personaje fue descontinuado en la versión base debido a que ya no aparece en la programación. Sin embargo, la forma de desbloquear este alter ego parece más fácil de lo que parece, y es que por capturas realizadas en el modo MyFaction han podido confirmar una versión del demonio Valor disponible en la guerra de facciones, que confirma parcialmente su existencia en el juego. A pesar de confirmarse que el demonio Valor está en el juego, no se sabe de momento si será parte de algún sobre en un evento especial para MyFaction, o lo tendrán permanentemente oculto para los jugadores. Uno de los cambios más notables este año en WWE 2K24 o a los años anteriores es la presencia de nuevas presentadoras que se complementan con el actual de WWE, Mike Rome.
En búsqueda de darle un realismo al juego con presentadores de la vida real, Samantha Irvin y Alicia Taylor se añaden a WWE 2K24 en sus respectivas marcas de NXT y Raw. Teniendo grandes voces para presentar luchadores, este año los jugadores se percataron que una de las presentaciones de los personajes tenía un detalle especial, y es que si escuchamos durante la entrada de John Cena en la arena de Raw, podremos oír cómo Samantha lo menciona como el greatest of all time, en español el mejor de todos los tiempos. Un detalle especial que combina perfectamente con la voz de la presentadora. No one else gets a reaction from the crowd like John Cena. And his opponent from West Newbury, Massachusetts, weighing in at 251 pounds, the greatest of all time, John Cena! Sabiendo que WWE 2K24 incluirá en su primer paquete DLC a leyendas de ECW, la lucha extrema este año toma un rol importante, en donde podemos capitalizar nuestra ira sobre el rival, haciéndolo sangrar con las armas nuevas y las ya disponibles de antes. Sin embargo, este año se implementa una nueva funcionalidad en torno a la sangre, debido a que ahora la sangre que el oponente expulse y caiga sobre espacios como el ring o el ringside, ahora quedará plasmado sin desaparecer del suelo. Obviamente tendrías que hacer una carnicería para hacer que todo el ring quede de color rojo, pero es un nuevo detalle realista que permite a los jugadores interiorizarse más en las luchas extremas. En simultáneo con la cantidad de detalles nuevos que se han agregado a las pequeñas cosas, WWE 2K24 este año ha traído el regreso de estipulaciones como el árbitro especial o el combate de ataúd, uno de los pedidos más grandes de la comunidad en los últimos años para avanzar en la evolución de la serie presente. Siendo bien recibido por los fans, este año el combate de árbitro especial mantiene el mismo estilo que los anteriores, con el contador de confianza de la compañía para reemplazarte o no por otro árbitro. Sin embargo, un detalle pequeño que mejorará la inversión es el hecho que ya todos los personajes del juego, de manera oficial, cuentan con un atuendo de árbitro ya disponible para utilizarse durante el combate. Aunque es un detalle mínimo, sirve para darle realismo al combate y no obligarte a descargar alguna creación que contenga la camiseta de árbitro. Regresando un poco al apartado de las entradas, algunas de estas animaciones han sido trabajadas nuevamente, a pesar de ser genéricas, para su utilización en personajes creados o atuendos alternativos. Estamos hablando en esta oportunidad de la animación de The Cleaner, que es una clara referencia a Kenny Omega, la cual ha sido escaneada para hacerla desde cero, ahora con una entrada mucho más similar a la que tiene el luchador en la vida real. Como vemos a continuación, varios detalles de la entrada son apreciables en estos breves clips, que revelan cómo la entrada ha recibido una mejoría notable y es mucho más compatible con creaciones del luchador canadiense. Otra animación nueva que regresa a la serie después de varios años y con una oportunidad ideal de hacerlo es la de la familia Wyatt. Esta animación de equipo, que por años desapareció debido a la salida de los miembros de la Wyatt Family de WWE, ahora regresa a WWE 2K24 para ser utilizable en la animación de entradas de equipos. Casi terminando, tenemos otra novedad para los combates multitudinarios en equipos, la cual se pudo saber hace pocos días cuando se comenzó a divulgar las mejoras en los combates en pareja. En este caso, WWE 2K24 añadió nuevas formas de mejorar el desarrollo del combate, haciendo que ahora nuestros compañeros no sean simples NPC esperando el tag, sino que ahora podrán cumplir un rol importante fuera del ring para el desarrollo de la lucha. Tal como lo vemos en el tutorial inicial, según el botón que se nos indique en el inicio, podremos dar diferentes órdenes al compañero en la esquina, desde quitar el almohadón del esquinero hasta atacar al luchador en el otro esquinero para evitar la interferencia. Esto en muchos casos va a hacer más sencillas las luchas en equipo, evitando interferencias no deseadas y que el combate se extienda en exceso. Ojo, esto no significa que las funciones como el hot tag van a ser deshabilitadas, sino que permanecerán allí con cierta limitación a la hora de su utilización, para que el combate no pierda dinamismo. Para acabar las curiosidades, me gustaría mencionar la siguiente creación subida por War Status el día de ayer, en la cual desbloquea el modelo utilizable en el My Rise de este año para los segmentos grabados de Roman Reigns. Siendo un personaje importante en televisión con sus segmentos con el pelo recogido, Roman Reigns ahora tiene en WWE 2K24 su modelo con este tipo de cabello, lo cual permitirá a muchos quienes utilicen a este personaje poder hacer modos universo y demás con su atuendo de promos. El hashtag de la creación lo pueden ver en pantalla, ya sea que lo quieran descargar ahora o el viernes cuando se lance la versión estándar. Así que con esto creo que vamos a dejar por hoy el video de curiosidades. Tengo ansias de expandir la serie por varias partes más, pero necesito de su apoyo para saber que les gusta este tipo de contenido.
Para saber esto, les pido que apoyen el video con su pulgar arriba, además de suscribirse para no perderse el contenido próximo de WWE 2K24. Probablemente esté en directo para el momento que vean este video, por lo tanto los invito también a unirse a mis transmisiones para que veamos lo nuevo en torno a parches y futuros DLC. Sin mucho más, yo fui Sebastián Cage y los veo en el próximo video.